Enero, febrero y las primeras semanas de marzo son los meses en donde se reportan más casos de influenza en la isla. De hecho, las estadísticas del Departamento de Salud reflejan que para la primera semana del año se registraron sobre 1,000 casos, siendo la región de Ponce una de las que refleja mayor incidencia, que según nos comentó la epidemióloga de la región de Mayagüez, Aguadilla, esto se mide dependiendo de la población de cada municipio. En el caso de la región oeste, el pueblo de San Germán es el pueblo en donde se reportaron más casos. Quiere decir que haya una epidemia ahora mismo en la población, específicamente en el área oeste, menos. En el área oeste, región Mayagüez Aguadilla, según los datos y según el reporte, somos la región donde más bajito está en casos de influenza. En la temporada del 2018 al 2019 se han reportado sobre 12,000 casos en la isla, teniendo la tasa más alta la región de Bayamón. Sin embargo, según las estadísticas, no se ha llegado al umbral de alerta para esta temporada. Por otra parte, la epidemióloga exhorta a las personas a que se vacunen por prevención. La cepa no es la misma, ¿verdad?, la que circula en la población. Y entonces, antes de salir la vacuna de temporada, pues se hacen unas estadísticas también de cuál es la cepa que está circulando y esas son las que se incluyen en esa vacuna. En Puerto Rico, la cepa que se está reportando más alta es la de influenza H1N1 del 2009 y esa cepa está incluida en la vacuna la vacuna de temporada. Hasta el momento, la región oeste del país es una de las regiones con menor incidencia de casos reportados de influenza. A su vez, algunos de los síntomas son dolor de cabeza, de garganta, fiebre, entre otros. Que tengan síntomas relacionados a influenza, por favor, que no vayan a la escuela, no lleven a los niños a la escuela, ni vayan a trabajar, que vayan a buscar ayuda médica. Y les exhortar también a la vacunación, que es la prevención mayor para esta enfermedad, y un buen lavado de manos. Actualmente están en el intento de realizar una campaña en las escuelas elementales para prevenir estos casos.